Y bueno, el tema de hoy es suéltalo, como les comenté en el grupo. Suéltalo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de soltar? Supongo que ya se habrán hecho una idea, pero lo que debemos de soltar es el control, ¿sí? Muchas veces queremos controlar muchas cosas, pero que no tenemos la capacidad de controlarlas. Como que, por ejemplo, pues no podemos controlar lo que va a suceder. Tampoco podemos controlar lo que está sucediendo ahora mismo, ni tampoco podemos controlar cuándo va a suceder el milagro, ni tampoco podemos controlar si ocurre un imprevisto. No lo podemos controlar, ni tampoco las dificultades las podemos controlar. Sin embargo, muchas de las ocasiones intentamos controlar este tipo de cosas, pero ahora que están siendo conscientes, piensen por un instante, ¿es posible controlar cuando llega el milagro? ¿Es posible controlar si viene un imprevisto? Absolutamente no. Pero así como tampoco podemos controlar las circunstancias, no podemos controlar a las personas. ¿Qué les quiero decir con esto? No podemos controlar los comentarios que nos dicen, porque son ellos los que nos los dicen, no podemos controlarlo. Tampoco podemos controlar cómo la gente interpreta lo que nosotros decimos. Yo puedo decir una cosa y la otra persona interpretar otra totalmente diferente, que quizás le enfade, le cabree, pero yo eso no lo puedo controlar. Tampoco puedo controlar lo que piensan de mí, porque ya está en la otra persona. Tampoco podemos controlar lo que hacen las personas. Por ejemplo, ahí vemos a personas cercanas a nosotros que hacen cosas incorrectas, nos parece ay, que esto no está bien. Intentamos controlar que no lo haga. Pues ya sea corrigiéndoles, diciéndoles, oye, mira que eso no se hace así, pero no lo podemos controlar. Por tanto, ¿qué no podemos controlar? No podemos controlar circunstancias, no podemos controlar lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen las personas. No podemos controlar. Y si se paran a pensar, esto es prácticamente todo. ¿Sí? No podemos controlar nada, nada. Intentar controlar lo que pasa, lo que va a ocurrir, las circunstancias, las dificultades, simplemente es una pérdida de tiempo, porque no lo vamos a conseguir. Dice la palabra, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? No, absolutamente no. Sin embargo, si yo intento controlar las circunstancias, lo que sí va a traer es preocupación, sobrecarga, pero no lo puedo controlar. A lo mismo que estar pendiente constantemente a lo que dicen, hacen o piensan las personas, eso es una carga muy pesada, porque yo no lo puedo controlar. Pero estar pendiente, ay, mira, esta persona dijo esto, ay, que no se dice así. Ay, esta persona hizo esto, ay, dije algo y esta persona lo interpretó como quiso. No podemos controlarlo. Es una carga muy pesada si nos enfocamos en eso. Y sobre todo porque si nos enfocamos en eso, lo que va a traer es frustración, ira, rabia, enojo. Y sabemos que todas estas cosas no vienen de Dios, sino del enemigo. Y sobre todo, si nos enfocamos en lo que las otras personas hacen, no lo vamos a poder cambiar. En absoluto. Porque aquí el único que cambia el corazón es Dios. El único que cambia la manera de pensar es Dios. Nosotros no. Le podemos decir a una persona una y otra vez, que no haga algo específico o que no diga algo específico y lo va a volver a hacer. Porque nosotros no somos los que cambiamos. Y mucho menos si tú le dices algo repetidamente a una persona, finalmente le entra por un oído y le sale por otro, se cansa y no te hace ni caso. No lo vamos a poder cambiar. Dios nos llama a ser luz. Dios nos llama a ser de ejemplo, no a corregir a las personas.
Y eso es una costumbre que el ser humano tiene mucho. Yo también la he tenido, no me va a poner por menos, claro que no. O sea, yo también he corregido a las personas, pero como les digo, Dios nos llama a hacer luz, a que con nuestro ejemplo nosotros podamos hablar a las personas sin palabras. Pero Dios no nos dice, corrige, ve y corrija a aquel que está haciendo esto, ve y corrija a aquel que está pensando aquello. No, Jesús ni tan siquiera lo hacía, sino por el contrario, ¿qué dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Simplemente no intentar controlar a las personas ni las circunstancias, porque no las vamos a poder cambiar. Como les digo, el único que cambia el corazón es Dios. Dice Ezequiel 36:26. Dios le habla al pueblo, a Ezequiel, perdón, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios aquí lo pone claro. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Aquellos que están reacios a hacer lo correcto, reacios a cualquier otra cosa, el único que le va a cambiar ese corazón terco va a ser Dios. Y les va a dar un corazón nuevo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Se necesita al Espíritu Santo para que una persona pueda cambiar su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de hablar. A través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que da el Espíritu Santo? Dios. Entonces, es muy frustrante intentar cambiar a una persona o intentar controlar una circunstancia, porque no vamos a poder hacerlo. Pero sin embargo, hay una cosa que sí podemos controlar nosotros, una sola de todas las que son, una sola. Y es nuestra actitud. Es la única cosa que nosotros podemos controlar. Es nuestra actitud. Cómo reaccionamos nosotros frente a las circunstancias, frente a las dificultades. Cómo reaccionamos frente a esas personas que son tercas de corazón. Eso yo sí lo puedo controlar. Es lo único que puedo controlar. Entonces, con mi buena actitud, hago que, o sea, simplemente con tener una buena actitud hace que las circunstancias cambien, que las personas cambien. ¿A cuántos les ha pasado de que alguien te contesta mal y tú contestas con una buena palabra y la persona cambia? ¿Y de quién vienen las buenas palabras? De Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra buena actitud es lo que va a cambiar las circunstancias. Nuestra buena actitud es lo que va a cambiar a las personas, porque Dios utiliza esa buena actitud que tú estás usando, que viene de Él, porque cuando hay una buena actitud viene de Dios, no del maligno. Entonces, a través de tu actitud, Él va a hacer que cambie las circunstancias, Él va a hacer que cambie el corazón de la persona. ¿Sí? Y la manera en la que yo reacciono frente a las circunstancias, frente a las personas, va a definir cuánta intimidad tengo yo con Jesús y cuánto me parezco a Él. Porque la manera en la que yo reacciono, la gente va a ver algo diferente, que no es Estíbaliz, sino es algo diferente y es Jesús. O simplemente ve a Estíbaliz si contesto en la carne. Pero cuando estamos en Cristo y pertenecemos al reino de los cielos, nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Jesús. Como decía Juan, se trata de menguar nosotros para darle paso a Jesús y que la gente nos vea, o sea, vea a Jesús a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo único que podemos controlar? Nuestra actitud. Y que nuestra actitud se parezca a la de Jesús.
que seamos semejantes a Él, pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Y tenemos un propósito, todos tenemos un propósito, todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos al reino de los cielos y hemos aceptado el llamado de Dios. Vaya rápido, vayas despacio, como dice la palabra, siempre tendrás éxito, ¿sí? Pero todos los que estamos aquí hemos aceptado el llamado. Si no, no estuvieras aquí. Entonces, todos tienen un propósito. Y habrán algunos que sean profetas, otros apóstoles, otros pastores, otros maestros, otros simplemente evangelistas, que no es simplemente, está dentro del cuerpo de Cristo, tiene su función importante. Pero el propósito de todos es tener una buena actitud, tener el carácter de Cristo, para que con el carácter de Cristo Dios te pueda usar y a través de ti salvar a más personas. Ese es el propósito general de todas las personas. Ahora ya después está más específico que si lo haces allí, que si lo haces aquí, de una manera o de otra. Pero el propósito de todo ser humano es tener el carácter de Cristo y que Dios nos puede usar. Porque Dios no puede usar a una persona que no se parezca a Jesús. No tendría sentido. Porque si no te pareces a Jesús, ¿a quién te parece? Al diablo. Y Dios no va a usar a alguien que se parezca al diablo, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Parecernos cada vez más a Jesús. Y para eso siempre tenemos que mostrar una buena actitud. Y ante esto, quiero destacar dos claves, como dos claves fundamentales para que tú siempre tengas una buena actitud. ¿Sí? Y yo pensaba en esto y digo, ¿qué necesitan para que ellos tengan claro de que siempre tengan una buena actitud? Porque es bueno decirlo aquí, cuando todo está tranquilo, estamos calmaditos, estamos escuchando. Pero cuando se presenta la situación, el imprevisto, es cuando bajo presión, es cuando vemos realmente quiénes somos. No cuando estamos calmados, sino cuando hay una situación de presión, ahí es cuando tú puedes ver quién eres realmente. Sí, cómo reaccionas. Entonces, dos claves fundamentales para que tú siempre puedas tener una buena actitud y sobre todo vivir descansando en Dios, sí, sin preocuparte, sin ajetearte, sino simplemente descansando y confiando en el Señor. Y la primera es simplemente entender que Dios es tu Padre y Él tiene el control de todo y de toda tu vida, siempre. Y esto lo hemos repetido varias veces y es como, a veces suena como una frase hecha, ¿no? Dios tiene el control, pero es que es cierto, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Él siempre está al tanto de todo lo que de todo lo que te sucede en tu vida. De todo. Es tanto así que Dios sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. La palabra más específicamente, sabes cuántos cabellos tiene en tu cabeza. ¿Quién sabe eso? Solo Dios. Y Él sabe exactamente cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él sabe todo. Él sabe cómo te tratan, lo que dices, lo que haces, las injusticias por las que pasas. Él sabe los imprevistos que te suceden, las dificultades por las que tienes que pasar. Él lo sabe todo, todo, incluso lo que hablan de ti, lo que piensan de ti. ¿Sí? Pero lo más impresionante es que Él lo sabe, pero es que si te sucede es porque Él lo permite. Nada sucede sin que Dios lo permita. Entonces, si te está sucediendo, así tú lo veas una injusticia, así tú digas, es que es tremendo lo que estoy pasando, Dios lo está permitiendo en tu vida. ¿Para qué? Para tu bien. Y dices, ay, pero es que me pasó esto, ¿cómo va a permitir Dios esto para mi vida? La cuestión no es preguntarse por qué sucede, la cuestión es preguntarse qué es lo que yo tengo que hacer frente a esta situación. Porque si Dios lo está permitiendo, es para fortalecerme. Quizás sea para fortalecerte, quizás sea para moldear tu carácter, quizás sea para prepararte para que recibas tu bendición por la que estás esperando.
Quizás sea para que tú pases por esa mala experiencia y cuando esa mala experiencia pase, entonces tú tengas más fe porque confías más en el Señor, seas más fuerte y así puedes ayudar a más personas en un futuro. ¿Sí? Cuando te sucede algo, no es algo pequeño que es en el momento. Cuando Dios permite algo en tu vida, es para un propósito, es para generaciones, es para mucho más adelante de lo que nosotros podamos pensar. Entonces, imagínense, pensar por qué me está sucediendo esto a mí, es como decir de locos, porque no podemos entender el por qué sucede. ¿Sí? Yo hoy veía a Kiara, porque cuando estaba preparando esta célula, veía a Kiara, ella estaba en su tronita bien cómoda, no le puse las cintas de protección y ella estaba bien cómoda. Entonces se jaló hacia atrás, se subió el pie y ella estaba, vamos, de lo más cómodo. Dice, ¿quién la molesta ahora? Pero claro, a ojos de su madre y de su padre, dice, es que si yo no le pongo las tiras, se va a mover y se va a caer. ¿Tú crees que Kiara, cuando fuimos y le pusimos las tiras, lo entendió? Claro que no. Ella veía y dice, si yo estoy cómoda aquí, yo estoy aquí de lo más cómoda, ¿por qué me vas a incomodar? Bueno, porque su madre y su padre vieron de lejos que se podía caer. ¿Sí? Y así es Dios. Él ve de lejos lo que va a suceder. Él ve de lejos lo que tiene para ti y su propósito y lo que necesitas estar preparado para lo que viene. Así que no te cuestiones por qué te suceden las cosas, sino simplemente piensa automáticamente, Dios tiene el control. No entiendo por qué está sucediendo, pero lo que sí sé es que tengo que controlar mi actitud y parecerme más a Jesús. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y visto así es súper fácil. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando la palabra de Dios, cuando el camino de Dios resulta fácil, cuando la palabra es revelada, cuando tú entiendes el por qué, ¿sí? Y para eso es necesario pasar tiempo con Dios para que Él te revele. Entonces es entender que Él tiene el control de todo. Y algo importante también es que si algo que te sucede va a apartarte de tu destino, va a apartarte de tu propósito, entonces Dios no lo permitiría. Piensen en eso por un minuto. Si fuese algo que te apartase de tu propósito, Dios no lo permitiría en tu vida. Dice Salmos 121:3, Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Dios conoce todo, absolutamente todo. Y si algo llegase a desviarte, Él no lo va a permitir. Y además, Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Con estos dos versículos que quiero decir, Dios no va a permitir que tú tropieces, te desvíes y salgas de tu propósito. Eso número uno. Y número dos, si tú estás pasando por esa prueba es porque Dios te ve capaz de pasarla. Si no, directamente es que no sucedería. Por tanto, cuando entendemos este tipo de verdades grandes, todo se hace mucho más fácil. Cuando sucede algo es como, va el Señor, tú tienes el control. No lo entiendo en el momento, pero sé que tú tienes el control y mi trabajo es tener una buena actitud. Cuando entendemos la verdad, cuando la verdad nos es revelada. Y la segunda parte, la segunda clave, perdón, es que lo que decíamos antes, yo no tengo el control de nada, solamente de mi actitud. Pero sin embargo, Dios tiene el control de todo. Y sobre todo que a través de mi actitud, Dios puede cambiar a las personas. Dios puede cambiar las circunstancias.
Y cuanto más me parezco a Jesús, más entonces Dios me puede usar. Cuanto tú más te pareces a Jesús, cuando tu corazón es cada vez más puro, más humilde, tienes más fruto del Espíritu Santo en tu vida, entonces más Dios te puede usar. ¿Quieres ser usado por Dios? Entonces enfócate en ti, enfócate en tener el carácter de Cristo. Entonces Dios te usará. Sin embargo, si te enfocas en lo que está haciendo el otro, es un enfoque equivocado. Dios no te va a usar. Es más, te estás alejando de lo que deseas. Entonces, en nuestra vida queremos tantas cosas, una por deseos propios, otras porque Dios nos lo promete y es como que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Pero realmente la clave está en enfocarte en que seas semejante a Jesús. Y cuando tú eres semejante a Jesús, cuando confías en Dios, tienes fe y te pones desinteresadamente en el propósito de Dios, entonces dice la palabra, Dios concederá los deseos de tu corazón. Ahí, de la nada. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando tú te esfuerzas en decir, Señor, yo quiero esto, Señor, cuando llega esto, y vuelves y oras por lo mismo, y oras por lo mismo, al final eso se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo que Dios te va a dar, pero no estás enfocado en quién te lo va a dar, que es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de ser? Biblias andantes, como dice la palabra. Que no tengamos que ir hablando, corrigiendo a las personas, diciendo, mira qué es esto, mira que la palabra, mira qué es esto. No, sino simplemente que con nuestras propias acciones la gente ya pueda ver la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia, pero simplemente con tus actos dice, uy, esto me llama la atención. Sí, es un versículo de la Biblia. Es la Biblia andante, con tu ejemplo. En 2 Corintios 3, del 2 al 4, Pablo le estaba hablando a los creyentes de Corintio, a los cuales había instruido y les había hablado de Jesús y ellos se habían convertido, ¿no? Y lo que dice el versículo son 2 versículos. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Y les digo este versículo para que cuando la gente les vea, puedan ver la obra de Jesús, puedan ver los versículos de la Biblia en ustedes sin necesidad de hablar, sino por vuestras acciones, siendo luz al mundo. Que no les pillen criticando a las personas, que no les pillen mintiendo o bebiendo por las esquinas o haciendo cosas malas, porque eso viene del enemigo, sino que les pille todo lo contrario, que les pillen ayudando a las personas, que les pillen haciendo lo correcto, siendo honestos, siendo luz, siendo amables, ¿sí? Pero así como lo básico, ¿no? De cara afuera, también que les pillen siendo personas de fe, no personas preocupadas, personas que miran, como decía hoy en la declaración del pastor César, que miran las circunstancias por encima y no por debajo. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado autoridad, ¿sí? Y cuando Dios nos da algo, pues debemos de recibirlo. Como decía el pastor César, si realmente Dios te lo da y tú actúas como tal, entonces verdaderamente lo estás creyendo. Si tú no tomas esa autoridad que Dios te ha dado, realmente no lo estás creyendo. Entonces, que alguien que esté pasándolo mal, tú puedas ser de ánimo a esa persona. Como dice la palabra, como una roca. Pedro, como una roca. Porque les dijo Jesús a Pedro, le llamó
Pedro, roca, porque una roca es dura, es sólida, es firme. Y de acá hablaba de la fe. Y no solamente eso, sino que Pedro ayudaba a los demás, animaba a los demás a subirse. Oye, no, mira, esto estás pasando por esto, pero oye, que Dios lo permite, que Dios tiene el control arriba. ¿Sí? Pero ¿quién va a poner esas palabras en ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar a través de tu boca, en el momento preciso, como dice la palabra. Hay veces que uno va a hablar con una persona, ay, ¿qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? No, es en ese preciso momento cuando Él va a poner las palabras en tu boca. Así que ni por eso nos debemos de preocupar, ¿sí? Que ustedes sean hombres y mujeres de fe, que miran las circunstancias por arriba y de que ven al enemigo no como gigante, sino como diminuto. Porque como decía la declaración que me impactó, somos los pies de Jesús. Somos los pies de Jesús. No que estemos debajo de los pies, somos los pies de Jesús. Y Jesús, ¿qué hacía? Andaba y dice su palabra, sigue mis pasos. Y nosotros estamos ahí. ¿Quién está debajo de los pies de Jesús? El enemigo. Porque el enemigo está bajo los pies de Jesús. Si nosotros somos los pies y el enemigo está debajo de los pies, entonces ¿dónde está el enemigo en nuestras vidas? Por debajo. Por lo tanto, es diminuto, no es un gigante, pero tenemos que ver las circunstancias por encima. Sí, decía el pastor César Castellano, es una línea imaginaria, entonces nosotros tenemos que estar por encima y no por debajo. Cuando uno conoce estas cosas, gloria al Señor, alabado sea el Señor, porque nos da fortaleza, es decir, Señor, lo primero que se viene a la mente es perdóname por no haber sido así. Pero gracias por revelármelo y por hacerme fuerte y seguir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de hoy? La conclusión de hoy es que no podemos controlar ni las circunstancias ni a las personas. Y lo único que podemos controlar es nuestra actitud y que nuestra actitud sea semejante a la de Jesús para que Dios nos pueda usar. ¿Sí? Y que en nuestra vida seamos una Biblia andante donde reflejemos el carácter de Jesús, donde cuando hablemos la gente pueda ver la voz del Espíritu Santo y no la carnalidad de nuestras personas. ¿Sí? Y entender sobre todo, para que a ti te ayude a tener siempre una buena actitud, que Dios tiene el control de todas las cosas de tu vida y que aprendas a ver las circunstancias por encima y no por debajo. Que todo lo que ocurre en tu vida es porque Dios lo permite para tu bien, para que tu carácter sea moldeado, para hacerte más fuerte, para tener más fe. Pero sobre todo, el objetivo del mensaje de hoy es que puedas dejar de intentar controlar lo que te rodea. ¿Sí? Ya sea tu familia, sea las personas de tu alrededor, ya sea las finanzas, sea tu trabajo, sea lo que sea, dejar de controlarlo, porque Dios es el que tiene el control y lo que tú tienes que hacer es tener una buena actitud. No preocuparte, no frustrarte, no desesperarte, sino todo lo contrario, enfocarte en hacer tu parte, en tener una buena actitud para que entonces Dios pueda obrar. Amén. Amén.